En este video veremos el uso de joins. Vamos a estar viendo la cláusula inner join, luego vamos a ver left join y por último right join. Vamos a comenzar con inner join porque es el más simple de todos. Vamos a estar obteniendo los datos de la tabla de empleados, que esto ya lo sabemos hacer, pero le vamos a incluir a cada empleado la dirección de la sucursal donde trabaja. Esto quiere decir que vamos a tener que relacionar a la tabla empleados con la tabla sucursales. Para hacer esto, lo que vamos a necesitar es encontrar una columna nexo entre las dos tablas. En este caso es la columna id sucursal para la tabla de empleados y luego la columna id sucursal para la tabla de sucursales. Antes de comenzar con las consultas, lo que vamos a repasar es a utilizar alias de tablas para hacer más simples las consultas de selección. Vamos a comenzar haciendo una consulta de selección muy simple donde vamos a obtener datos de solamente la tabla empleados. Vamos a obtener el legajo, la sucursal, apellido, nombre y DNI. A esta consulta la podemos escribir de esta manera. Y de sucursal es uno de los columnas que hay que traer. Apellido, nombre, DNI creo que era otra de las columnas. Bien, y legajo. DNI y legajo por aquí vamos a escribirla. El orden en realidad no es importante. Y todo esto va a provenir de la tabla empleados. Si ejecutamos esto, correctamente funciona. Sin embargo, cuando estemos obteniendo datos de más de una tabla, esto se puede resultar un poco más complejo, ya que las columnas pueden tener un nombre similar o incluso puede ser exactamente el mismo nombre, como es el caso de id sucursal, y eso va a traer problemas, ya que dos columnas que se llamen igual, aunque sean de tablas distintas, cuando las combinamos en un mismo listado, va a haber que aclarar de qué tabla pertenece cada una. ¿A qué tabla pertenece cada una? Lo que vamos a hacer es asignarle un alias a la tabla de empleados, escribiendo la palabra reservada as y poniéndole un nombre. Podría ser un poco más largo, pero vamos a dejarlo que es bastante entendible. Y luego, antes de escribir cada una de las columnas, le vamos a asignar ese alias. Esto quiere decir que le estamos indicando explícitamente a SQL Server que, por ejemplo, la columna apellido proviene de la tabla con el alias que en este caso es la tabla de empleados. Vamos a ejecutar y vemos que como resultado vamos a obtener exactamente lo mismo. De hecho, incluso ahora parecería que le agregamos más complejidad al listado porque antes, escribiendo mucho menos, obteníamos el mismo resultado. Pero, como adelanto, cuando utilicemos consultas en la que tengamos que obtener datos de diferentes tablas, de más de una tabla, esto de utilizar alias va a ser muy útil. Para comenzar con el ejemplo de inner join, vamos a realizar un listado en el que vamos a obtener datos de la tabla empleados y de sucursales. De empleado necesitaremos el legajo, el apellido y el nombre, y de la tabla sucursales obtendremos la dirección de la sucursal donde trabaja cada empleado. Esto quiere decir que va a ser necesario relacionar la tabla empleados con la tabla sucursales. Para realizar eso, lo que va a haber que hacer es utilizar columnas como nexo entre estas dos tablas. En este caso va a ser la columna id sucursal de la tabla empleados y la columna id sucursal de la tabla sucursales. Quiere decir que vamos a recorrer esa clave foránea, esa relación que hicimos en videos anteriores para poder obtener los datos de estas dos tablas. Ahora sí vamos a ir a SQL Server, vamos a ejecutar una nueva consulta y lo que vamos a escribir va a ser
el select para obtener el legajo, apellido, nombre y dirección que proviene de la tabla de sucursales. Luego vamos a escribir el from como siempre. El from va a ser de la tabla de empleados y le vamos a poner el alias e. A continuación lo que vamos a hacer es relacionar los datos de la tabla de empleados con los datos de la tabla de sucursales. Para eso le vamos a indicar que queremos relacionar a la tabla de empleados con la tabla de sucursales y procedemos a ponerle a la tabla de sucursales el alias s, y lo que nos resta es decirle, mediante la palabra reservada on, cuáles son las columnas que forman parte de ese nexo en estas dos tablas. En este caso es id de sucursal de la tabla de empleados e id de sucursal de la tabla de sucursales. Vamos a ejecutar esto y podemos ver que los resultados son correctos. Obtenemos los datos de la tabla de empleados, legajo, apellido y nombre, y luego los datos o el dato de dirección de la tabla sucursales. Y todo esto se encuentra relacionado a través de las columnas id de sucursal. Les recomiendo que se descarguen esta base de datos con los datos para poder hacer pruebas, para verificar que estos datos que aparecen aquí son correctos. Y una cosa a aclarar es que no puse los alias en las columnas luego del select y la consulta funcionó correctamente. Esto se debe a que, como ninguna de las columnas produce ningún tipo de ambigüedad, entonces se puede distinguir claramente qué columna pertenece a qué tabla. Para demostrar que esto no siempre es así, vamos a incorporar a este listado la columna id de sucursal y vamos a ejecutar. Cuando le damos a ejecutar a esta consulta, podemos ver que tenemos un mensaje de error y que dice que el nombre de la columna id de sucursal es ambiguo. Y ahora sí, esto se debe a que id de sucursal forma parte de la tabla empleados, pero también forma parte de la tabla sucursales. Por lo tanto, es obligación indicar a qué tabla pertenece esta columna para que pueda funcionar correctamente la consulta. En este caso podría ser tanto la tabla empleados como la tabla sucursales, ya que estamos pidiendo esta restricción que se cumpla. Quiere decir que si es igual para una tabla va a ser igual para la otra. Así que vamos a poner aquí de la tabla de empleados y ahora vamos a ejecutar. Y ahora sí tenemos como resultado el mismo listado que teníamos antes, pero incluyendo el id de sucursal, que en este caso proviene de la tabla de empleados. Como recomendación, siempre es bueno ponerle el alias a cada una de las columnas, más allá de que produzca o no una ambigüedad, ya que es muy bueno tener en claro a qué columna pertenece, a qué tabla pertenece cada columna. Nuevamente ejecutamos y vemos que este listado sigue funcionando correctamente. Quiere decir que el inner join lo que va a hacer es unir dos tablas y de esta manera vamos a poder formar una tabla que contenga los datos de dos tablas. Quiere decir que estamos formando en este caso como una especie de super tabla que está dada por todos los datos de empleados y todos los datos de sucursales. Está compuesta por todos estos datos, solo que hemos decidido incluir únicamente legajo, apellido, nombre y dirección. Noten que lo que podemos hacer es poner un where a esto. Vamos a poner un where y lo que vamos a indicar es que la ciudad a la que pertenece la sucursal sea la ciudad 1. Esto quiere decir
que nuestra consulta ahora se transformó en un listado de todos los empleados y la dirección de la sucursal donde trabaja, pero solo de aquellos que trabajen en una sucursal que pertenezca a la ciudad 1. Vamos a ejecutar esta consulta y podemos ver que nuestro listado se filtró y ahora únicamente aparecen los empleados que pertenecen a la sucursal 1, y esto demuestra que si volvemos al diagrama estamos obteniendo datos de legajo, apellido, nombre, dirección, también estamos obteniendo la sucursal, pero estamos poniendo un filtro where utilizando la columna y de ciudad de la tabla de sucursales, por lo que no es obligatorio que una columna que está en un where figure en la lista de columnas de la cláusula de select. Vamos a continuar con el ejemplo de inner join y vamos a ir un poquito más allá con este listado, porque le vamos a incorporar a todo esto que habíamos obtenido el nombre de la ciudad a la que pertenece la sucursal a la que trabaja el empleado. Entonces quiere decir que vamos a incluir el nombre de la ciudad. Por lo tanto, nuestra supertabla va a ser aún más grande, ya que vamos a incorporar a todo esto la tabla de ciudades. Quiere decir que nuestra tabla resultante va a ser empleados, sucursales y ciudades. Para poder realizar esto vamos a tener que incluir otro inner join, y que se entienda bien en este ejemplo, tenemos la tabla de empleados por un lado, que se relaciona con sucursales. Esta es una de las relaciones que hacemos, uno de los inner joins, y luego vamos a necesitar otro inner join, pero de el resultante del inner join anterior. Quiere decir que ahora tenemos empleados y sucursales y los relacionamos con ciudades. Así quedaría nuestra consulta: un inner join entre empleados y sucursales, y luego al resultante de ese inner join otro inner join para relacionar ciudades. ¿Y cómo vamos a relacionar ciudades con sucursales? A través de la columna y de ciudad en la tabla de sucursales y la columna y de ciudad en la tabla de ciudades. Vamos a ir a SQL Server para escribir esta consulta. Vamos a comenzar con select y ya vamos a utilizar los alias que más adelante vamos a definir. Para el ID sucursal, el de empleados, el apellido, el nombre, luego también el legajo, vamos a incorporar el legajo antes del apellido, luego el nombre, perdón, la dirección de la sucursal, y por último el nombre de la ciudad, que vamos a volver al diagrama. El nombre de la ciudad se llama ciudad. Ya tenemos cada una de las columnas que va a formar parte de nuestro listado incluidas en el select, y comenzamos con el from. ¿De dónde provienen estos datos? Bueno, provienen en principio de la tabla empleados con el alias e, y a esto lo que nos queda es relacionarlo, como habíamos hecho anteriormente, con la tabla sucursales con el alias s, y le vamos a indicar que la relación está dada por el ID sucursal en la tabla empleados y el ID sucursal en la tabla sucursales. Hasta aquí volvemos nuevamente al diagrama. Tenemos esta parte, la de empleados y sucursales. Ya tenemos relacionado esta parte con esta parte. Lo que nos resta es la parte de la ciudad. Tenemos que relacionar a este listado que trajimos
con la tabla de ciudades, y a esto le vamos a decir, le vamos a poner el alias C, y vamos a indicar que esta relación está dada por la columna I de ciudad de la tabla sucursales y la columna I de ciudad de la tabla de ciudades. Ejecutamos esta consulta y nuevamente tenemos 3 registros con los datos que vimos en el ejemplo anterior, pero incluyendo a qué ciudad pertenece cada sucursal. Vamos a ejecutar una consulta más de inner join que nos va a dar el pie para comenzar a trabajar con left join. En este caso vamos a obtener el legajo, la sucursal, la fecha de inasistencias y vamos a obtener la justificación de la inasistencia. La relación en este caso está dada por la columna I de justificación en la tabla de justificaciones y la columna I de justificación en la tabla de inasistencias. Vamos a primero ejecutar una consulta de selección de la tabla de inasistencias. Ejecutamos y vemos que hay 2 registros, uno con legajo 1000 de la sucursal 1 que no tiene justificación y que tiene el valor null, y otro con legajo 2000 sucursal 1 que sí tiene una justificación y es el valor 1. Recordemos que esta clave foránea en este caso, cuando una ausencia, una inasistencia no se encuentre justificada, se le asigna el valor nulo. Quiere decir que es una foreign key que acepta valores nulos. Entonces lo que vamos a hacer es obtener las columnas que habíamos marcado en este diagrama. Para ello tendríamos que hacer un inner join entre inasistencias y justificaciones. Por lo tanto, vamos a ejecutar una consulta de selección donde obtenemos el legajo, la sucursal y la fecha de la tabla de inasistencias y la justificación de la tabla de justificaciones. Esto proviene de la tabla de inasistencias con el alias I, y vamos a hacer un inner join de la tabla justificaciones con el alias J. La condición va a estar dada porque el I de justificación de la inasistencia sea igual al I de justificación de la tabla de justificaciones. Lo que vamos a notar acá es que de nuestro listado original de la tabla de inasistencia se va a filtrar y va a aparecer solo 1. Lo que nos filtró fue el registro de inasistencia que no tenía justificativo. Esto se debe a la naturaleza del inner join. Inner join va a excluir del listado a todos aquellos registros que no puedan cumplir esta condición. Y como el valor nulo no puede relacionarse a ningún registro de la tabla de justificaciones, entonces es eliminado. Para poder incluir a los registros de inasistencias, más allá de que se cumpla o no la condición de justificación, es decir, para que pueda incluir inasistencias que no se encuentren justificadas, vamos a tener que utilizar el left join. El left join va a obtener lo mismo que traía el inner join, es decir, va a traer este registro, pero también para aquellos que no cumplan esta condición, va a traer los registros o los datos de las columnas de la tabla de la izquierda. Quiere decir que todas las columnas que pertenezcan a la tabla de inasistencias se van a obtener, y aquellas columnas que pertenezcan a la tabla de justificaciones, left join las va a completar con nulo. Quiere decir que vamos a obtener el legajo, la sucursal y la fecha del registro que falta, y para la descripción de la justificación, como no tiene una justificación, lo va a completar con nulo. Así que vamos a ejecutar esta consulta y podemos ver que incluye a este listado aquel registro que no tenía justificaciones, completando esa columna con valor nulo. Vamos a ejecutar
otra consulta de left join, en este caso para obtener el legajo, la sucursal, el apellido y el nombre de cada empleado con sus respectivas inasistencias, de ellas vamos a tener la fecha, y con sus respectivas justificaciones, de ella vamos a traer la descripción de las justificaciones. Esto quiere decir que tenemos una serie de relaciones. La primera de ellas va a estar dada entre legajo y sucursal de la tabla de empleados y legajo e ID sucursal de inasistencias. Y luego, entre ID justificación de la tabla justificaciones e ID justificación de la tabla inasistencias. Como aclaración extra, vamos a obtener de todas maneras aquellos registros de empleados que no hayan tenido ninguna inasistencia. Es decir, que vamos a tener que utilizar left join. Es importante que utilicemos left join en ambas relaciones, en los dos joins que necesitamos hacer, ya que si utilizamos left join para empleados e inasistencias y luego utilizamos inner join para inasistencias y justificaciones, entonces el segundo inner join nos va a terminar filtrando a los empleados y no es lo que queremos. Vamos a SQL Server para ejecutar esta consulta. Habíamos dicho que queríamos obtener del empleado el ID sucursal, el legajo, apellido y nombre. De las inasistencias queríamos la fecha y de las justificaciones queríamos la justificación. Todo esto proviene de la tabla empleados con el alias E, y habíamos dicho que queríamos traer a aquellos empleados que no tengan inasistencias también. Entonces vamos a utilizar left join, tabla inasistencias con el alias I, y la condición va a ser que el ID sucursal sea igual al ID sucursal de la tabla de inasistencias y que el legajo sea igual al legajo de la tabla inasistencia. Recordemos que en esta relación teníamos una clave primaria concatenada y una clave foránea concatenada, entonces tenemos que poner una doble condición en el left join. Y nuevamente necesitamos otro left join, en este caso para relacionar la inasistencia con la justificación. Entonces left join justificaciones con el alias J, y aquí la condición va a ser que la inasistencia, su ID justificación, sea igual al ID justificación de la tabla justificaciones. Una vez que escribimos esta consulta, ejecutamos y vemos que tenemos la información de cada uno de los registros. Recordemos que inicialmente teníamos 3 empleados, o sea que en principio los datos que obtiene están correctos. El tercero de ellos, el tercer registro, tiene todos los datos de empleado, todos los datos de inasistencia y todos los datos de justificación. Esto quiere decir que es un empleado que faltó alguna vez, de hecho faltó una vez, y ha justificado su falta. El registro número 1 tiene todos los datos de empleado, tiene todos los datos de inasistencia, es decir, tiene la fecha, pero no tiene justificación. Por lo tanto, left join completó este registro con null. Y por último, el registro número 2 tiene todos los datos de empleado, no tiene fecha y no tiene justificación. Esto quiere decir que es un empleado que nunca faltó, por lo tanto la fecha es nula. Y como nunca faltó, obviamente tampoco tiene justificación, por lo tanto también la fecha es nula. Vamos a poner inner join acá para poder demostrar que si ponemos un inner join acá, entonces nuevamente volvemos a un solo registro, ya que el nulo que completó
left join, ya no se puede emparetar con la tabla justificaciones, entonces nos va a filtrar esos registros del listado. Vamos a poner left join una vez más. Y vamos a aprovechar lo que nos devuelve left join para aplicar una serie de condiciones a los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a obtener la información de aquellos empleados que nunca hayan faltado. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un where. Y lo que vamos a poner en este where es que cualquier registro que se encuentre en las tablas de la derecha del empleado, en la tabla de la derecha, en este caso es inasistencias, cualquiera de esas columnas, si tiene el valor null, va a significar que left join lo completó con nulo porque no había ningún tipo de relación. Es decir, un empleado que no haya faltado va a tener, por ejemplo, nulo en la fecha de la inasistencia. Entonces, vamos a aplicar en este where, por ejemplo, que la fecha de la inasistencia sea nula. Si ejecutamos esto, vemos que el único empleado que nunca faltó fue Pérez María en este caso. Pero así como lo hicimos con la columna fecha de la tabla de inasistencia, podemos hacerlo con cualquiera de las columnas de la tabla inasistencia. Por ejemplo, legajo. Si ejecutamos, vemos que obtenemos el mismo resultado. Cualquier columna de la tabla de la derecha va a servir, siendo la tabla derecha en este caso inasistencias. Ahora lo que vamos a hacer es otra consulta en la que vamos a obtener aquellas inasistencias que no fueron justificadas. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a pedir que cualquier registro, cualquier columna de la tabla justificaciones contenga el valor nulo. Por ejemplo, la columna justificación. Si la columna justificación es nulo, entonces vamos a traer los datos. Y aquí cuando ejecutamos vemos que en principio el registro número 1 es correcto porque tiene una fecha de inasistencia pero no tiene justificación. Pero el registro número 2 no sería del todo correcto, ya que si bien no tiene justificación, tampoco tiene inasistencia. Por lo tanto, es lógico que no tenga una justificación. Para ello, entonces, vamos a querer traer en realidad a aquellos empleados que hayan faltado alguna vez, pero que no tengan justificación. Entonces, a esto va a haber que aplicarle un AND y vamos a pedir que la fecha de la inasistencia no sea nulo. Si ejecutamos esto, ahora sí, el único que sí faltó pero no justificó esa falta es el registro que figura en este listado. Por último vamos a ver un ejemplo de right join. Right join es muy similar al inner join, solo que aquellos registros que no puedan relacionarse con la condición van a ser completados con las columnas pertenecientes a la tabla de la derecha. Por ejemplo, vamos a obtener todos los datos de empleados. Vamos a obtener apellido, nombre, legajo. Vamos a obtener la dirección de la sucursal donde trabaja. Y vamos a obtener el nombre de la ciudad. Vamos a poner un from empleados con el alias C. Vamos a poner inner join sucursales con el alias S. La condición, como habíamos visto anteriormente, y de sucursal tiene que ser igual en empleado y en sucursales. Pero aquí, en lugar de utilizar un inner join para relacionar la sucursal con la ciudad, vamos a utilizar un right join para hacerlo, con la condición de que
la ciudad de la sucursal sea igual al ID ciudad de la tabla de ciudades. En este caso lo que va a obtener es todos los datos o los datos de apellido, nombre y legajo de la tabla de empleados, la dirección de la sucursal y el nombre de la ciudad. Pero si existiera alguna ciudad que no tiene ninguna sucursal y obviamente tampoco un empleado, entonces va a obtener el nombre de la ciudad y va a completar con nulo las columnas que se encuentran a la izquierda. En este caso es sucursales y empleados. Vamos a ejecutar y podemos ver que tenemos los 3 empleados con su respectiva dirección de sucursal donde trabaja y esa dirección con su respectiva ciudad, pero también tenemos una ciudad, que es la de Rosario, que no tiene ninguna sucursal y que tampoco tiene ningún empleado. Por lo tanto, completa aquellas columnas con valor nulo.